Hola hermanos, soy Guillermo. Yo creo que me conocéis todos o casi todos de verme por ahí por la iglesia. Pero en cualquier caso, pues bueno, os voy a contar mi testimonio para que me conozcáis un poco mejor y bueno, por si puede serviros de algo. Bueno, lo primero que os quiero decir pues es que yo vengo de una familia que no es creyente, o sea que cuando era niño pues yo no oía la palabra, no conocía nada sobre Dios, porque bueno, pues eso, en mi casa no creíamos en él. Desde que era bastante pequeño, yo pues bueno, sentía que en mí había un vacío, ¿no? Un anhelo de, en fin, de conocer un poco mejor el mundo y cómo funcionaba y cuál era la verdad en definitiva. Conforme fui creciendo un poquito más, pues bueno, digamos que intenté suplir ese vacío con conocimientos, con estudios, con una serie de cosas que yo pensaba que me podían servir, pues lo que os digo, para conocer mejor cómo funcionaban las cosas, ¿no? en este mundo. Entonces, pues bueno, me fui interesando por la política, por la historia, por la filosofía, pero eso la verdad que no me sirvió para satisfacer ese deseo que tenía en mí de conocimiento. Luego ya cuando cumplí pues 14, 15 años, digamos que empecé a intentar buscar cómo satisfacer ese vacío pues de otras formas, ¿no? Juntándome con gente pues que a lo mejor no era la más conveniente para mí, que pues bueno, hacía cosas, en fin, de esas que muchas veces hacen los adolescentes, ¿no? Pues salir por ahí a beber, a meterse en peleas, en fin, ese tipo de cuestiones. Cuando tenía pues 15 años conocí a Loida, que seguro que la conocéis también de la iglesia perfectamente, y bueno, la conocí en el instituto, y bueno, la verdad que fue la primera persona que me habló de Dios, de tal forma que, que bueno, que pude empezar a entender que Dios no era, en fin, un señor con barba blanca sentado en una nube, sino que era alguien que cuidaba de mí y con el que podía relacionarme pues como si fuera un amigo, ¿no? Simplemente con la voluntad de hablar con él pues podía comunicarme con él y él me guardaba, ¿no? Loida me lo transmitió así y la verdad que para mí al principio pues fue un choque absoluto pensar que Dios, es decir, que lo que había detrás de la palabra Dios era eso, ¿no? Alguien que me quería y quería tener una relación conmigo. Entonces, bueno, pues yo fui poco a poco interesándome más por él, interesándome por conocer más pues de lo que Dios tenía preparado para mí, de cómo Dios actuaba en mi vida. Entonces poco a poco pues fui empezando a leer la Biblia, fui empezando a interesarme más y más por él. En 2013, cuando yo tenía pues 16 años, fui con Loida por primera vez a la iglesia, al grupo de jóvenes, donde encontré pues bueno, un buen número de personas de mi misma edad, un poquito más mayores, que bueno, que estaban completamente centrados en un tipo de vida que para mí era diferente del que había conocido, desde luego. Era gente pues que sentía esa relación con Dios, que vivía en esa relación con Dios y que quería profundizar en ella. Entonces, bueno, por primera vez me encontré perteneciendo a un grupo de gente que tenía un anhelo diferente, ¿no? En lugar de simplemente querer pasarlo bien o conocer muchas cosas por el simple hecho de conocerlas, pues lo que quería era acercarse a Dios. La verdad que para mí fue un poco complicado relacionarme con los jóvenes, no por ellos, sino porque, bueno, yo siempre he sido una persona que se ha cerrado mucho, que le ha costado mucho abrirse con los demás y que le ha costado mucho pues dejar que el resto, digamos, me conozca en profundidad. Entonces, bueno, digamos que llegó un momento que estaba viviendo la vida cristiana, en el mejor de los casos, a medias, ¿no? Porque sí que tenía ese interés por conocer a Dios, sí que tenía
ese interés por la palabra, por aprender mucho, pero me faltaba, pues, digamos, las ganas de amar a los demás y de ser, en fin, de ser un ejemplo para ellos, de dejarme influir por ellos también. Entonces, bueno, digamos que la parte de amar a Dios estaba, pero la parte de amar al prójimo no. Bueno, seguí yendo a la iglesia cada vez pues con más asiduidad. Empecé a ir a los cultos de los domingos, que pues cuando era adolescente no iba, pero bueno, al llegar a la universidad, pues para mi sorpresa se lo planteé a mis padres y la verdad es que no puso ningún problema y bueno, empecé a ir a los cultos de los domingos, seguí leyendo más la palabra, ¿no? Aprendiendo más cosas, porque claro, yo partía de cero, entonces pues bueno, fui poco a poco estudiando y aprendiendo las cosas básicas del Evangelio. Cuando llegó 2018, yo ya tenía 21 años, pues bueno, yo había decidido ya que quería entregarme a Dios, tenía muy claro que amaba a Dios y que quería tener una relación profunda con Él, y decidí bautizarme y bueno, pues así fue como empecé a ser miembro de la iglesia, ¿no? Pero bueno, la parte que os comentaba antes de que me costaba relacionarme con los demás y estaba cerrado a eso, pues seguía ahí, ¿no? A pesar de muchos esfuerzos por parte de los jóvenes, por parte de Loida, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que esa situación ha continuado hasta el momento de la cuarentena, ¿no? Ha sido un tiempo muy difícil, tanto por lo que está pasando fuera como pues por algunas circunstancias en mi vida personal, pero bueno, la verdad es que ha sido un momento en el que, tanto a través del estudio, a través de la oración, que intento intensificarlas mucho, a través del minigrupo que tenemos pues algunos jóvenes, con el que estoy aprendiendo un montón y con el que estoy aprendiendo a apoyarme en mis hermanos y aprendiendo a preocuparme, interesarme por ellos, pues bueno, he podido ir trabajando mucho más este tema de las relaciones con los hermanos y el amor hacia los hermanos, ¿no? Y ahí es donde más he visto la mano de Dios en mi vida. Es decir, la mano de Dios la he visto muchas veces. La he visto pues cuando conocí a Loida y ella me empezó a hablar de Dios. La he visto cuando, pues leyendo la palabra durante todos estos años, he encontrado versículos que eran perfectos para la situación que estaba atravesando. La he visto cuando me bauticé, por supuesto, justo antes de bautizarme, veía la mano de Dios en mi vida, guiándome. Pero digamos que cuando más claro lo he visto ha sido en este tiempo, ¿no? Porque yo necesitaba realmente un empujón, necesitaba realmente una ayuda enorme de Dios para empezar a vivir como un cristiano de verdad, como un miembro de la iglesia de verdad. Y bueno, Dios ha estado ahí y me ha ayudado muchísimo a abrirme, me ha ayudado muchísimo a dejar atrás una serie de ansiedades, de miedos que yo tenía, que me impedían relacionarme como Dios quiere. Y bueno, y poco a poco pues ha estado cincelándome, ¿no? Como hemos comentado muchas veces, pues para ser un reflejo mejor de lo que Jesús decía, ¿no? De una persona pues que ama a Dios sobre todas las cosas y que ama a los demás como a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ha sido un poco mi historia, ¿no? Sé que no es un testimonio muy espectacular, pero bueno, la verdad es que Dios ha estado en mi vida en estos años de una forma clarísima. Me ha ayudado a superar pues lo que os comentaba, cosas bastante difíciles. Yo pensaba que para mí iba a ser imposible en algún momento tener una relación normal con los hermanos y poco a poco pues Dios me está ayudando en eso. O sea que bueno, hermanos, nada, yo simplemente quería deciros que bueno, que a partir de ahora espero que el Señor me ayude a tener una forma de acercarme a vosotros mucho más sana y que refleje mucho mejor pues la actitud de Jesús y sobre todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Al final, cuando Él nos da el mandamiento de amar a los demás como a nosotros mismos, pues no es para fastidiarnos, sino para ayudarnos a vivir mejor y a estar más felices y sobre todo pues a ser más como Él.
Así que bueno, hermanos, nada, deciros simplemente que tengo ganas de veros a todos y a ver si podemos reunirnos pronto. Un abrazo.